Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un saludo fraterno de paz y bien. Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, Moniquita, ¿cómo estás el día de hoy? Excelentemente bien, gracias. ¿Y tú? Bendecido, encendido en victoria y con tendencia a mejorar. Amén. Bueno, muy bien, vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado y que este momento sea bendecido por el Señor. ¿Les parece? Entonces, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, por este momento de estar en tu presencia amorosa. Gracias, Padre, porque todos los días son una oportunidad de estar en tu amor. Bendito y alabado seas por siempre. Hoy queremos entregarte todo lo que somos, nuestra vida, entregarte todas nuestras luchas, para que tú nos hables con tu palabra viva y podamos, con esa misma palabra, tener esos elementos para hacerle frente a tantas situaciones que no son fáciles en nuestras vidas. Yo te alabo y te bendigo por siempre, Padre, porque tu amor es inmenso, tu misericordia es infinita, porque tú siempre vas a querer que nosotros transformemos nuestras vidas. Hay testimonios que a mí me impactan, Padre eterno. Hay testimonios de vida que a mí me llaman tanto la atención, porque detrás de cada testimonio siempre está tu presencia viva, porque el testimonio es una manifestación plena de tu amor, porque es allí donde tu gracia se manifiesta y podemos ver tu gloria, y podemos contemplar que no somos parte de este mundo, sino hacemos parte del reino de los cielos. Ven en este momento, Espíritu Santo de amor, toma el control de nuestras vidas. Yo te abro mi corazón para que tú seas el que entre a este templo que es tu cuerpo y tomes tú el control de posesiones en mi cuerpo. Abro por eso mi entendimiento, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo a ti, para que seas tú el que me hables hoy, Espíritu Santo. Haz que mi corazón esté dócil a tu palabra viva y que mis hermanos que escuchan y ven este mensaje también reciban ese alimento tuyo, ese aliento de vida, ese neshema, lo reciban en plenitud. Que sea la palabra que a través de ti vamos a recibir, esa palabra viva de mi Padre Dios, sea más cortante que espada de doble filo y que penetre hasta lo profundo del corazón. Ven, Majestad Divina, a nuestro encuentro, te lo suplico, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, y por las lágrimas derramadas por mi Madre María. Gracias, eterno Rey, por tu misericordia, por tu bondad y por tu sacrificio en nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy con el Evangelio de San Mateo, Rafa. Vamos a ir al capítulo 17, versículos del 10 al 13. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Y bueno, Rafa, cómo es de bonito esto, porque el Señor, o sea, la palabra de Dios es la verdad. Y como miramos en algún momento un texto que se había hablado de que Jesús hablaba de que Juan era Elías, Juan el Bautista era Elías. Uno dice, ¿cómo
cómo somos nosotros de tremendos, que el Señor, habiendo dicho que ya anteriormente que Juan era el bautista, Elías, como que lo dejaron pasar por alto, ¿no? Y vuelven y preguntan ahorita la misma situación, ¿sí? Y entonces es como que no hubieran tenido memoria, ¿no? O sea, una cuestión bien particular, porque el Señor había dicho que él era Elías, que el que había de venir. Y aquí entonces vuelven ellos y preguntan, ¿sí? Y entonces el Señor dice, sí, ya les di en pocas palabras, sí, él había de venir y ya vino, ¿sí? Y ahí es donde ellos caen en cuenta de que Juan era el Bautista. Y entonces, ¿a qué me lleva a pensar esta situación? Lo que me lleva a pensar a mí esto es que, de acuerdo con lo que veo de los discípulos en este momento, es que a nosotros se nos olvida fácilmente muchas cosas espirituales. Y precisamente como se nos olvidan muchas cosas espirituales, nos está recalcando en este momento la importancia de nosotros tener que estar siempre en contacto con la palabra, con Dios. ¿Por qué razón? Porque se nos olvidan las cosas. Necesitamos estar trabajando en nosotros, para que definitivamente las cosas de Dios no se nos olviden, ¿sí? El mundo nos ha embolatado en muchas situaciones, nos ha envuelto en todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, en muchas cosas de la materia, ¿no? De tu responsabilidad, de tu conseguir cosas, de tu familia, de tus situaciones necesarias, bueno, etcétera, pero todo enfocado hacia el mundo y nada hacia lo espiritual. Y eso nos está indicando, o sea, este texto nos está indicando que ese estar embolatados y envueltos en todas las cosas del mundo fácilmente nos hacen olvidar las enseñanzas de nuestro amado Dios y Rey. ¿Cómo necesitamos nosotros ser muchísimo más persistentes en las cosas de Dios para que realmente podamos observar que estamos recordando lo que Él nos enseña, y no solamente recordando lo que Él nos enseña, sino que también nos esté llevando a el cambio que necesitamos hacer? Yo me acuerdo cuando al principio, pues Rafa de por sí tiene buena memoria, o sea, siempre la ha tenido de alguna manera. Algunas cosas recordaba antes más del mundo, ahora recuerdo más del Señor, pero aún así yo me quedaba sorprendida, porque cuando yo inicié mi proceso de acercarme a Dios y la conversión, yo veía que Rafael leía la palabra y pues porque él tenía unos importantes altibajos, ¿no? Pero él leía la palabra y él se le quedaba la palabra, o sea, como que tenía una memoria para la palabra. La situación particular era que yo decía, pero ¿cómo haces tú para recordar la palabra? ¿Cómo haces tú para tal cosa? Y la verdad, bueno, hay cosas que sí a él se le olvidan, si se le olvidaban, si no las como que las repetía y las repetía, ¿no? Pero yo me di cuenta que en el caso de mío, en la medida en que pude estar más en constante contacto, realmente estar a diario en la relación con el Señor, leer su palabra, estudiar su palabra, etcétera, la realidad es que ya me fui recordando las cosas que el Señor me decía. Necesitamos ese proceso de estar todo el tiempo en contacto con el Señor y recordando las cosas que el Señor nos dijo, para que nosotros podamos establecer cambios en nuestra vida, para que nos acordemos de los mandamientos del Señor, de lo que Dios quiere para nosotros, y el podernos recordar de las cosas que Él nos dice nos podrá llevar a la obediencia. La obediencia es la que nos va a traer la bendición. Cuando yo solamente leo un pasaje bíblico, sí, me impactó muchísimo, y resulta que no lo vuelvo a leer, a mí se me olvida,
si yo no lo tengo, no lo recuerdo, no lo refresco todos los días, no lo reflexiono, a mí se me olvidan esas cosas. Yo creo que, bueno, hay personas con una memoria privilegiada y demás, pero las cosas del Señor no es solamente tenerlas de memoria. Las cosas del Señor es poder vivirlas, o sea, realmente introyectarlas. Para que nosotros aprendamos a desconfiar de alguien, nosotros nos pasan situaciones con esas personas. Y varias veces, entonces hasta que ya uno dice, no más. Bueno, de pronto algunos son muchísimo más estrictos y les hacen alguna y ya se quedan en una postura de resentimiento fuerte. Pero la mayoría de las veces tenemos la condición de perdonar alguna situación, entonces uno da oportunidades hasta que de tanto dele, termina uno rechazando o bloqueando la confianza hacia esa otra persona. Así pasa con muchas cosas. El mundo necesita como que golpearnos muchas veces para nosotros recordar cosas, y nos ha impregnado de cosas desde la infancia, maltratos, situaciones difíciles que nos hacen que nosotros como que tengamos pero marcada alguna situación en especial, marcada. Y entonces eso es lo que nos está constantemente haciendo recordar las circunstancias. Entonces el Señor necesita como que eliminar de nosotros esas marcas, de quitar de nuestra vida esas marcas. Yo creo que no es tanto que no, o sea, como que nos desmemoriemos, no, sino que ya esas marcas no nos hacen daño. Es como la puerta, me acuerdo de la lectura del niño que pregunta sobre o sea, cómo afectan las cosas, creo que es así, y el papá le dice que o sea, el daño que pueden hacer algunas palabras. Entonces el papá dijo, cuando tú digas una mala palabra, tú pones una puntilla en este lugar, un clavo, sí. Sí, un clavo en este lugar. Y entonces así empezó a hacer al niño hasta que llenó la puerta, ¿no?, de el lugar que estaba clavando los clavos. Y entonces se le dijo, después de que llenó la puerta, el Señor el papá le decía al niño, bueno, ahora por cada palabra que dejes de decir, le vas a quitar un clavo. Y entonces así empezó el niño. Entonces, terminada la actividad, entonces le dicen el papá que observara la puerta, o sea, que ya no decía malas palabras, pero que observara cómo quedaba la puerta. Y claro, era lógico, o esa tabla que quedaba con muchos puntos, ¿sí? Muchos puntos. Y particularmente, o sea, era como observar cómo uno puede cambiar cosas, pero puedes resanarlo, ¿sí? Puedes tratar de medio organizar las cosas, pero siempre queda una marca para que no te olvides de algo, para que no te olvides de ese lugar de donde el Señor te sacó, para que nosotros nos demos cuenta que sí necesitamos estar recordando cosas para dar la gloria a Dios, pero no para seguirnos torturando ni para seguirnos fastidiando la vida. No, es para dar la gloria a Dios de las cosas que el Señor ha cambiado en nosotros. Y hay otras cosas importantes que tenemos que estar recordando del Señor, sobre todo aquellas que son de la palabra de Dios, que nos enseña, que nos recuerda, que nos dice qué debemos hacer, que nos motiva, que nos consuela. O sea, son palabras que nosotros debemos recordar constantemente para que realmente la pongamos por obra, pero para eso necesitamos realmente tener contacto todos los días con nuestro amado Señor, para que realmente tengamos esa memoria de lo que el Señor nos está diciendo. Y es bien importante, por ejemplo, cómo nuestro Señor Jesucristo habla de Elías, ¿no? Y a mí me llama la atención, Moni, por ejemplo, cómo es que el espíritu de Elías, o cómo así que Elías vuelve otra vez como a encarnarse, o cómo es que otra vez vuelve a llegar a la tierra si es que ya está muerto, y es que los muertos ya están durmiendo. O sea, es una cantidad de cosas que uno se puede preguntar, pero ¿cómo así?
Y fíjate que es bien específico el Señor, porque no está hablando de una cosa carnal, sino espiritual, ¿no? Sí. Y fíjate, si uno lee Apocalipsis, lo que tú hablas perfectamente, todas estas cuestiones de cómo esa huella marca, ¿no es cierto? Hay cosas que marcan nuestras vidas y uno tiene que ser muy sensible a estar en el plano espiritual y darse cuenta que es lo que a uno lo impulsa a hacer las cosas. Cuando uno lee Apocalipsis, cuando dice el Espíritu habla a las naciones, a las iglesias, y específicamente dice es que ustedes se permitieron tener fornicación con Jezabel. Y Jezabel pues fue la esposa del rey más malo que hubo en Israel, que él fue el rey Acab. Entonces uno dice, pero si fue Jezabel, ¿cómo así que el espíritu de Jezabel y que fornican con Jezabel? Entonces es bien interesante que muchas cosas, cuando uno está en el plano espiritual, uno empieza a darse cuenta que hay unas tendencias en nosotros, aprendizajes en nosotros, que no son de nosotros, sino que nosotros no la permitimos. Sí, porque es la influencia que hay. Entonces es que Elías ya está, es que es el espíritu. O sea, no es tanto que sea Elías como persona, sino que es la influencia que de una u otra forma también el Espíritu Santo está detrás de cada persona y hace que se comporte de una manera determinada, y ese mismo espíritu es el que nos lleva a comportarnos de una manera adecuada o inadecuada cuando uno no está en el plano netamente espiritual o cuando uno está sumergido en el reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. Entonces el mal de una u otra forma también tiene esa influencia. Como Dios tiene la influencia de llevarnos a través del Espíritu Santo a los caminos del reino de los cielos, el mal también tiene esa influencia, si no lo permitimos, de caer en el plano de la muerte, porque hay vida o hay muerte, no hay otro camino. O llegamos a la vida o llegamos a la muerte, o estamos plenamente en la vida o estamos en la muerte. Actualmente creemos, porque estamos en lo material, que esta es la vida. No, esta no es la vida. Esto simplemente es una etapa que tenemos, pero perfectamente estando en este plano material, perfectamente podemos estar o muertos o podemos estar vivos. Y para eso, el hecho de permitirse uno esa influencia espiritual del espíritu, por decir algo, si uno dice, qué hermoso ver el espíritu de Moisés, ¿no? Que Moisés, a pesar de los miedos, los temores, las inseguridades que tenía, después de haber sido un hombre arrogante, un hombre que le quitó la vida a un egipcio, sí, que era muy prepotente, pasa 40 años en el desierto y se vuelve una persona muy mansa, muy sensible, muy humilde, que inclusive hasta tartamudeaba, porque él, imagínense cómo fueron esos 40 años en el desierto. Y uno decir, bendito sea mi Dios, qué hermoso tener el Espíritu. Ahora, por ejemplo, fíjate lo que pasó con el profeta Elías y Eliseo. Elías, cuando Eliseo, si tú te pones, yo quiero que estudies esa historia de Elías y Eliseo, y te vas a entender bien claramente lo de los espíritus, tan hermoso, que es el Espíritu de Dios, cómo está siempre tratando de llevarnos, influenciarnos para estar en el reino al cual tú y yo pertenecemos, que es el reino de los cielos. Elías, cuando ya está a punto de irse a la tierra en un carro de fuego, entonces Eliseo lo está persiguiendo y Elías le dice, no vengas conmigo, no vengas conmigo. Le dijo como 3 o 4 veces y Eliseo, más terco que una mula, se le pegaba pues a Elías. Y fue tan interesante que cuando pasa, Eliseo recibe 2 veces la unción de Elías. Y Eliseo, si tú te pones a mirar la historia de él, es tan impresionante que incluso también hasta el Mar Rojo lo abrió. Sí, fue el Mar Rojo, no, bueno, no sé si fue el río Jordán, creo que fue el río Jordán. Lo abrió con la capa, ¿sí? Fue impresionante. Y él recibe esa doble unción de Elías, o sea, recibe ese mismo espíritu, pero lo recibe en doble proporción. Es igual que nuestros hijos, cuando uno está en los caminos de Dios, recibe esa doble unción, recibe ese doble espíritu para que los hijos se comporten o bien en la muerte o bien en la vida.
O sea que uno está transmitiendo constantemente un espíritu, uno está transmitiendo del reino de los cielos, está transmitiendo esa herencia que uno recibe cuando uno toma la decisión de saber en qué reino uno pertenece. Estamos en este mundo. Este mundo nosotros no pertenecemos. Tú no haces parte de este mundo. A pesar de que tal vez esta palabra puede ser un poco compleja, pero se vuelve sencilla cuando tú empiezas a entender que tú haces parte del reino de los cielos, y al hacer parte del reino de los cielos estás en la vida, y si estás en la vida tienes que nutrirte y alimentarte, y en esa medida que tú te alimentas, toda esa herencia que viene de la parte espiritual va a ser para ti, y en doble unción la vas a recibir, tus hijos la reciben de ti. Las personas que te siguen espiritualmente las van a recibir en doble unción, o sea, en doble proporción, en doble. Haz de cuenta que tienes un pastelito y que ese pastel que tú estás comiendo, cuando alguien te escucha, acepta tu palabra, cuando alguien se deja guiar por lo que tú dices, esa persona, ese pastelito va a comer doble porción de ese pastel y se va a nutrir y va a tener mucha más fuerza de la que nosotros tenemos. ¿Qué te parece eso? O sea, esto es un mensaje espectacular, porque nos está dando el Señor una promesa linda, que si estamos realmente en la vida, que si estamos en los caminos de Dios, esos aprendizajes, esas herencias, esas partes que traemos desde lo espiritual, para nosotros va a ser más bendición, para no solamente tenerla para nuestras vidas, sino darla para otras personas más, porque se vuelve una relación. Haz de cuenta que es una cadenita que se va a ir multiplicando y multiplicando y multiplicando. O sea que el espíritu de, aquí hablan de Elías, ¿sí? Ya está. El espíritu ya está. Ya pasó. Ya pasó. Por ejemplo, qué hermoso cuando uno escucha, qué hermoso la historia, por ejemplo, en las mujeres, la historia de Abigail. Estudia la historia de Abigail. Cómo fue tan valiente, tan guerrerota, que se enfrenta al rey David y detiene lo que venía a hacer el rey David, de quitarle la vida a su esposo Nabal. Y a ella y a todos. Y a todos iba a acabar el rey David con todo. Y ella se enfrenta. Qué precioso tener ese espíritu de Abigail. O por ejemplo, otra mujer hermosa que me fascina leer de ella, que es de Judith, por ejemplo. Esa historia de Judith, de cómo le quita la cabeza a Holofernes. No es para que tú le quites la cabeza a tu esposo. No, porque tal vez tu esposo es el Holofernes. No, sino que realmente se levanta una mujer viuda, una mujer tal vez separada, porque la separación es una especie de viudez espiritual, pero a pesar de todo se levanta y empieza a tener ese espíritu tan lindo. Qué hermoso tener ese espíritu de Abigail, de Judith, perdón. Qué hermoso. Entonces uno empieza a leer la palabra y dice, uy, hermoso estas historias. Pero esas historias no solamente se quedan allí en el papel, sino que esas historias influencian tu vida y tú dices, Señor, yo quiero también tener ese espíritu. Eso que alentó a esos hombres de antaño, esos hombres del Antiguo Testamento, esos hombres como por ejemplo, como Pedro, por ejemplo. Qué hermoso tener ese espíritu de Pedro. O de Pablo. Qué hermoso tenerlo, a pesar de que Pedro era un testaduro. Porque a veces uno testadura. Entonces, o el espíritu de Pablo, tenerlo, qué hermoso, que hoy predica sin darle miedo a donde tengan que ir y así lo apedreen. Eso es tener un espíritu hermoso. ¿Qué te parece, mi amor? Eso es genial, pero de verdad que requiere esfuerzo, Rafa. Requiere, como tú decías, esa persistencia, esa estar ahí, así como lo hizo Eliseo, Rafa, tal cual, tiene uno que estar allí. Y porque Elías le dijo a Eliseo que si él no estaba con él, en el momento en que él partiera, él no iba a tener esa bendición. Y eso nos está indicando a nosotros, la importancia de nosotros tener que estar ahí, todos los días ahí, para poder recibir la bendición, para recibir la unción de nuestro amado Dios y Rey. Y necesitamos estar ahí, o sea, todo el tiempo. Entonces eso hacía que Eliseo estuviera detrás de Elías todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Pero hoy tremendo, que como en este pasaje que y Elías, el Señor le dice, Elías ya vino, él ya organizó todo, ya lo arregló todo. Claro, Elías llegó para arreglar el camino del Señor y así fue. Él vino
el Señor vino, o sea, Juan el Bautista llegó, arregló el camino para que Jesús llegara con todo su poder y su gloria. Lo triste es que las personas se les había olvidado. No podemos que se nos olviden las cosas del reino de Dios. No podemos permitir eso. Si se nos olvidan las cosas del reino de Dios, fácilmente volvemos atrás. Si no tenemos esa conexión con el reino de Dios, vamos a volver atrás. Y lo triste es que si tú en el reino de Dios, cuando estabas en el reino de Dios, encontraste paz, ¿qué será lo primero que vas a empezar a perder si te olvidas de las cosas de Dios? Pues vas a perder la paz. Vas a volver a lo mismo de antes, pero esta vez con mayor fuerza. Se darán situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el enemigo no querrá soltarte esta vez. Ya sabe cuáles son tus debilidades, ya sabes cuáles son tus fortalezas. Entonces el enemigo hará todo lo posible para no querer soltarte. O sea, tu esfuerzo tendrá que ser muchísimo más alto. Y si antes no fuiste comprometida o comprometido con el Señor, pues entonces ahora vas a tener que hacer un compromiso como el de Elías, estar ahí para no perderte la bendición. Y mira que me pongo a pensar cuando mi Jesús le dice a Pedro, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdas? Sí. Y dice, es que tú eres Elías. No, es que otro es él es Moisés. Entonces dice, y bueno, entonces todo el mundo como que se confunde. Pero mira el pueblo de Israel, qué curioso. Ellos ven como si fueran esas personas de antaño, ¿no es cierto? Pero es la presencia misma de mi Padre Dios en su plenitud, es toda esa esencia de Dios en nuestra vida. O sea, no es tanto que sea la persona como tal, no es que sea Jezabel, aunque Jezabel es el demonio, ¿sí? Es el demonio. No es que sea, claro, pone la trampa, sino es realmente la presencia o del demonio o de Dios, no hay más. O es Dios mismo, si tú lo aceptas, es toda esa presencia de Dios a través de todos esos profetas, de todas esas historias lindas, que realmente hace su presencia viva en nosotros. O sea, se sumerge uno en él. De allí está Elías, está Moisés, está, por ejemplo, ese hombre es tan hermoso como Jonatán, que fue el amigo del rey David. David también en su lado bueno, ¿no? Porque también tiene su lado oscuro el rey David. Pero, y todas esas personas maravillosas que estuvieron siempre allí mostrándonos en la Biblia, y es la presencia viva de Dios. Así en plenitud, o sea, de nuestro Padre, que no nos abandona. Haz de cuenta que son las esencias de Él, son como los perfumes de diferentes, que uno se deleita en tanto perfume que hay, ¿no es cierto? Hemos entrado en tiendas y uno no sabe, a veces uno se echa un perfumito aquí y ya no sabe dónde más echarse perfume, en este dedo, cuando uno hace la prueba de los perfumes. Sí, y uno como que no sabe, pero esa es Dios mismo. Ya se enreda. Si uno se enreda con tantos perfumes, pero es uno solo el perfume. Es Dios, es mi Padre, es tu Padre, el que a través de todas esas esencias, de esos espíritus lindos, de Dios, de vida, es la esencia viva de nuestro Padre Dios, que nos quiere demostrar que Él está con nosotros y nos ama. A pesar de las tribulaciones y las dificultades, Él está con nosotros, que Él está allí. Y digo, mira por ejemplo a esta persona, mira aquella otra. Esta es la presencia mía en ti. Esto está espectacular, mi amor. ¿Te parece? Espectacular. Bueno, para poner en obra. Claro que sí, porque solamente la palabra no se puede dejar simplemente allí como simplemente unos oidores, sino ponerla por obra, como hacer esos hacedores de la palabra, o sea, ponerla por obra. Bueno, muy bien, Dios me los bendiga, que tengan un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Bendiciones y abrazos. Adiós.